Mi madre me vendió por 15.000 euros. Ese año yo tenía 20 años. Era la hija de un vendedor de frutas. Mi madre me vendió por 15.000 euros. Ese año yo tenía 20 años. Era la hija de un vendedor de frutas. Sin título universitario, ni siquiera habiendo terminado la escuela secundaria por completo, sobrevivía día a día en un mercado en La Paz, Bolivia. Ese día, en un callejón pequeño, presencié a mi madre recibiendo un sobre abultado de un hombre desconocido. Tuve un mal presentimiento. Mi madre me había vendido, y yo simplemente me había convertido en una mercancía en una transacción. En medio de mi desesperación, apareció un hombre español, 20 años mayor que yo. Él me ayudó y lo seguí a España. Pero tan pronto como puse un pie en España, ese hombre cambió por completo. Solo entonces me di cuenta de lo equivocada que estaba. Antes de entrar en la historia principal, si te gusta este video, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Vuestro apoyo es una gran motivación para nosotros. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Haznoslo saber en los comentarios. A los 20 años, empecé mi día trabajando como vendedora de frutas. Más precisamente, desde los 18 años. Después de la muerte de mi padre, este puesto había alimentado a mis hermanos y a mí. El mercado de La Paz, a las 6:00 de la mañana, ya estaba abarrotado de gente, situado a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta capital más alta del mundo deja a la gente sin aliento fácilmente, pero yo ya estaba acostumbrada a ello. Los gritos de las mujeres con sus coloridos vestidos tradicionales, regateando en aymara, el dulce olor a salteñas recién horneadas, los callejones estrechos, llenos de frutas y verduras. Este era el lugar donde nací y crecí. Mi hermana María, de 12 años, y mi hermano Juan, de 8. 2 años habían pasado desde la muerte de mi padre. Mi madre se sumergía en el alcohol todos los días, y el cuidado de mis hermanos recaía completamente sobre mí. Cada mañana los despertaba, les daba de comer y los llevaba a la escuela. Después iba al mercado a vender frutas. Todos los vecinos decían que yo era la chica más hermosa de La Paz. Cabello largo y negro, rasgos delicados, un cuerpo equilibrado. A decir verdad, cada vez que me miraba al espejo, yo también lo notaba. Pero ¿de qué sirve ser hermosa? La belleza no llena el estómago. Al contrario, trae problemas. Todos los días había hombres merodeando alrededor de mi puesto, desde jóvenes de 20 años hasta hombres de 40, incluso algunos de más de 50. Había escuchado innumerables propuestas de matrimonio, pero las rechacé todas. Quería ir a la universidad. Me gustaba leer y había aprendido español por mi cuenta. Aprendí con un libro de texto de español que compré en una librería. También veía series españolas sin subtítulos. Gracias a eso, poco a poco fui aprendiendo un poco de español. Después de llevar a mis hermanos a la escuela, vendía y aprovechaba para leer. Siempre esperé que algún día pudiéramos escapar de esta pobreza persistente. Ese día también fue una mañana normal. Llevé a mis hermanos a la escuela y abrí mi puesto. Naranjas, plátanos, papayas, frutas frescas que apilé cuidadosamente de manera atractiva. En ese momento, un hombre asiático desconocido se acercó. Era alto y vestía con elegancia. El hombre preguntó el precio de las naranjas en un español con acento peculiar. Aunque la pronunciación era muy extraña, se notaba que se esforzaba mucho. Le respondí en inglés. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Era de España. Se presentó como Javier. Dijo que estaba en el negocio de la minería de litio en Bolivia. Lo saludé en español. Aunque solo era un español rudimentario, Javier se mostró muy sorprendido. Probablemente le pareció extraño que una chica pobre que vendía en el mercado pudiera hablar 3 idiomas. Ese día, Javier compró 5 naranjas y también compró plátanos. No regateó en absoluto. Le dije el precio y él pagó exactamente eso. La mayoría de los extranjeros que hacen negocios en Bolivia intentan regatear. Pero este hombre era diferente. Al día siguiente, Javier volvió, compró fruta y charlamos brevemente. Hablamos tanto en inglés como en español. Javier dijo que el negocio minero era muy duro, que la comunicación con las empresas locales era muy difícil y que los contratos eran complicados. Le pregunté con cautela,
¿Necesita un intérprete? Le dije que podía hablar español, inglés, aymara y un poco de español. Javier me miró con una expresión de asombro. Después de un momento de reflexión, me propuso, ¿podrías trabajar como intérprete a tiempo parcial para mí? Por supuesto, dijo que me pagaría un salario oficial. No dudé en aceptar de inmediato. Vendiendo frutas, solo ganaba unos 280 euros al mes después de deducir las tasas escolares de mis hermanos. Después de pagar el alquiler y la comida, no quedaba mucho. Como intérprete, pensé que podría ganar al menos el doble. Así fue como empecé a trabajar como intérprete para Javier. Por la mañana vendía frutas. Por la tarde, me reunía con Javier con las empresas mineras. Revisaba los contratos e interpretaba en las reuniones. Al principio fue muy difícil. Había demasiados términos técnicos sobre minería, pero por las noches, en casa, estudiaba por mi cuenta. Buscaba en internet, leía libros de referencia. Aproximadamente una semana después, me acostumbré al trabajo. Javier era una buena persona, siempre fue educado y respetó mis opiniones al revisar los contratos. Si detectaba alguna cláusula sospechosa, siempre me preguntaba mi opinión. Y cuando yo decía que había que tener cuidado, él me escuchaba de inmediato. Una vez, un agente local trajo documentos falsos con la intención de estafar, pero lo descubrí y lo detuve a tiempo. Javier dijo que estaba realmente agradecido y me dio una bonificación adicional. Así pasaron un mes, 2 meses y luego 3 meses. Me sentía feliz trabajando con Javier. Por supuesto, no solo por el trabajo. Javier me trataba como a una persona con dignidad. No solo se fijaba en mi apariencia, como los hombres del barrio, sino que también me preguntaba mi opinión y respetaba mis ideas. Aunque la diferencia de edad era de 20 años, eso no era un problema. De hecho, desde el principio, Javier no me veía como una mujer. Solo me consideraba una empleada inteligente, una colega de confianza. Yo también. Javier era un buen jefe y yo era una empleada diligente. Eso era todo. Un día, Javier me preguntó, ¿por qué no vas a la universidad? Dijo que yo era buena en español e inteligente, que era un desperdicio. Le conté honestamente que no tenía dinero, que tenía que mantener a mis 2 hermanos, que después de la muerte de mi padre, mi madre solo sabía beber, y que si yo no trabajaba, mis hermanos no podrían ir a la escuela. Javier mostró compasión y luego dijo, cuando tengas la oportunidad, tienes que estudiar. Una persona inteligente que no recibe educación es una pérdida para la sociedad. Esas palabras me hicieron sentir muy reconfortada. Para el 3er mes, el proyecto minero de Javier había sido un éxito rotundo. Firmó un contrato con una gran empresa y recuperó su inversión. El precio del litio se disparó, y la inversión de Javier fue un gran éxito. Javier estaba feliz, pero por otro lado, parecía arrepentido. Dijo que el trabajo en Bolivia había terminado. El próximo mes, tendría que regresar a España para comenzar un nuevo proyecto de negocios. Al escuchar esas palabras, mi corazón se encogió. Si Javier se iba, tendría que volver a mi puesto callejero, a mantener a mis 2 hermanos con 280 euros al mes. Por supuesto, gracias a Javier, había ahorrado una suma de dinero en 3 meses, pero también se agotaría rápidamente. Pero no podía hacer nada más. Sonreí y le di la enhorabuena. Le deseé que, al regresar a España, su negocio también fuera próspero. Javier me dio las gracias y me pagó el último mes de salario, junto con una generosa bonificación. Esa noche, de camino a casa, al pasar por un callejón cerca de mi casa, casualmente, presencié una escena extraña. Un hombre desconocido estaba parado frente a nuestra casa y mi madre estaba afuera. El hombre le entregó a mi madre un fajo de dinero. Mi madre parecía borracha, contando el dinero tambaleándose. Instintivamente me escondí. Desde la esquina del callejón, observé y escuché la voz del hombre. La semana que viene vendré a recoger a la niña. Ya ha recibido el dinero del depósito, así que no haga tonterías. Mi madre preguntó, ¿de verdad dices que la casará con un empresario brasileño? ¿Y si la vende a un lugar donde no debería estar? El hombre se rió y respondió, no se preocupe. Es un empresario rico en São Paulo, la niña vivirá bien. Me quedé helada. Mi madre me había vendido. Había firmado un contrato con un agente para llevarme a Brasil por 7.500 euros.
una suma de dinero con la que en Bolivia, mis hermanos y yo podríamos vivir durante 6 años. Mi mente se quedó en blanco, mis piernas flaquearon, casi me caigo pero me esforcé por mantenerme en pie. Después de que el agente se fue y mi madre entró en casa, salí tambaleándome de allí, no sabía a dónde ir. No podía volver a casa, no tenía el valor de enfrentarme a mi madre. Solo podía caminar sin rumbo fijo, sin propósito. Después de aproximadamente 1 hora, inconscientemente regresé cerca del mercado, donde estaba mi puesto de frutas. Me dejé caer frente al puesto, las lágrimas brotando. ¿Venderme? ¿Mi madre me había vendido por dinero? Mi madre dijo que me llevaría a Brasil, pero eso no podía ser. Yo sabía lo que hacían esos agentes. Había oído historias de chicas jóvenes desaparecidas en La Paz. ¿Qué pasaría con mis hermanos? ¿Quién cuidaría de María y Juan? Si los dejaba con mi madre, probablemente ni siquiera comerían bien. La escuela, la educación, la desesperación me invadió. No podía escapar. Si escapaba, mi madre seguramente se desquitaría con mis hermanos. También pensé en llamar a la policía, pero sabía que sería inútil. En Bolivia, una chica pobre no podía ganarles a esos agentes. Lloré así durante aproximadamente 1 hora. Se acercaron pasos. Levanté la cabeza y allí estaba Javier. Me miró con sorpresa. Javier dijo que también me había encontrado por casualidad. Después de la fiesta de despedida, de camino a casa, había pasado por aquí. Me preguntó por qué estaba llorando sentada aquí a estas horas. No pude decir una palabra. ¿Por dónde empezar a explicar cómo? Solo negué con la cabeza. Pensé en decir que estaba bien, que tenía que irme a casa. Pero Javier ya había hablado. Dijo que antes, al pasar cerca de la casa de Isabel, lo había visto. Había visto a un agente darle dinero a mi madre. También había escuchado que me llevarían a Brasil. Solo entonces rompí a llorar desconsoladamente. Javier se sentó en silencio a mi lado. No dijo nada. Solo estuvo allí conmigo. Lloré durante mucho tiempo. Lloré hasta quedarme ronca. Solo entonces pude empezar a contar. Lo conté todo. Cómo mi madre había cambiado después de la muerte de mi padre. Cómo solo sabía beber y no hacía las tareas del hogar. Cómo yo había tenido que cuidar a mis hermanos y la escena que acababa de presenciar. Javier escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, él habló. Me preguntó cuánto dinero había recibido mi madre. Respondí que 7.500 euros. Para una familia como la nuestra, era una suma enorme, difícil de ganar en toda una vida. Javier pensó un momento, y luego dijo, «Lo resolveré». Le pregunté sorprendida, «¿Cómo?». Javier respondió con calma, «Le pagaré a tu madre el doble y llevaré a Isabel conmigo». Negué con la cabeza, «No, no se puede. ¿Por qué tendría que gastar una suma tan grande como 15.000 euros por alguien como yo? Simplemente hay que llamar a la policía». Javier sonrió amargamente. «¿Crees que la policía en Bolivia hará su trabajo correctamente? Los agentes tienen conexiones con la policía. Denunciar sería inútil». Luego dijo, «Trabajando juntos durante 3 meses, sé lo inteligente y amable que es Isabel. No puedo dejarte así. El proyecto minero fue un éxito, así que tengo dinero. No te preocupes». Volví a llorar. No pude decir nada más que gracias. A la mañana siguiente, Javier fue a mi casa. Yo no fui con él. No podía mirar a mi madre a la cara. Me senté en mi puesto en el mercado a esperar. Aproximadamente 1 hora después, Javier me llamó. «Ya está. Tu madre ha recibido 15.000 euros y ha firmado los documentos. Ahora eres libre». Me desplomé en el suelo. El alivio hizo que todo mi cuerpo se relajara. ¿De verdad había terminado? ¿Ya no tendría que ir con ese agente? Javier me citó para verme. Dijo que quería hablar. Rápidamente recogí mi puesto y fui al punto de encuentro. Era una pequeña cafetería cerca del mercado. Javier ya estaba allí. Cuando me senté, me ofreció una taza de café. Tomé la taza de café con manos temblorosas. Javier sacó un sobre abultado. Dijo que contenía 4.000 euros. Me sobresalté. Javier explicó con calma. «Esto es la indemnización por los 3 meses de trabajo y el dinero para que Isabel y tus hermanos puedan vivir durante los próximos años». Dijo que en Bolivia, con solo 250 euros al mes, 3 personas pueden vivir cómodamente, por lo que 4.000 euros podrían durar 1 año y medio. Negué con la cabeza.
Es demasiado. Ya ha gastado 15.000 euros. ¿Cómo puedo aceptar 4.000 euros más? Javier sonrió. Acéptalo. Es el dinero que Isabel ha trabajado duro para ganar. Luego continuó. La semana que viene regresaré a España. El proyecto minero ha terminado. Ahora tengo que empezar un nuevo proyecto de negocios en España. Así que, Isabel, usa este dinero para criar bien a tus hermanos. Si tienes la oportunidad, ve a la universidad. Javier se levantó. Se despidió por última vez. Gracias por estos 3 meses. Gracias a la inteligente y amable Isabel, mi trabajo fue bien. Espero que vivas sana y feliz. En ese momento me di cuenta, si Javier se iba, nunca más lo volvería a ver. La persona que me había salvado desaparecería de mi vida. Su cálida sonrisa, su voz cortés, sus amables acciones a las que me había acostumbrado en los últimos 3 meses, nunca más las volvería a ver. Mi corazón se rompió. Javier era mi jefe. También era 20 años mayor que yo. Era solo una buena persona, alguien por quien estar agradecida. Pero en ese momento, supe que me había apoyado en Javier, que cuando él estaba allí, me sentía segura. Cuando Javier estaba a punto de salir de la cafetería, me levanté de la silla y grité, «Déjeme ir con usted. Por favor, lléveme a España». Javier se dio la vuelta con una expresión de sorpresa. Me apresuré a decir, «No puedo quedarme aquí. Mi madre volverá a llamar a otro agente. Esta vez intentará venderme por un precio más alto y mis hermanos también estarán en peligro». Javier pareció incómodo. Lentamente se acercó y puso su mano en mi hombro. Suavemente dijo, «Isabel, si vas a España, ¿qué piensas hacer? En un país con un idioma y una cultura diferentes, ¿cómo piensas vivir?». Le respondí, «Haré lo que sea, fregar platos, limpiar, haré todo, estudiaré español más duro, no seré una carga». Javier negó con la cabeza, «El problema no es ese. Yo tengo 40 años e Isabel solo 20. Tenemos una diferencia de 20 años, ¿qué dirá la gente?». Llorando le dije, «No me importa la edad, solo quiero ir». No quería ir con el agente, quería proteger a mis hermanos. Luego pregunté, «¿Podría casarme con usted? Solo como formalidad está bien. Solo tenemos que ser marido y mujer en papel. Cuando llegue a España, me valdré por mí misma». Javier me miró en silencio durante mucho tiempo. Sus ojos eran complejos, preocupación, duda y alguna otra emoción. No sabía qué era. Javier suspiró y luego preguntó, «¿De verdad quieres ir a España? Será muy difícil. ¿Podrás soportarlo?». Asentí con la cabeza. «Sí, quiero ir. Por favor, llévame». Javier volvió a pensar durante mucho tiempo. Finalmente habló, «De acuerdo, te llevaré, pero con una condición. Seremos marido y mujer, pero solo de nombre. No veo a Isabel como una mujer. Solo estoy ayudando porque no puedo abandonar a una persona amable. Por lo tanto, Isabel tampoco debe sentirse agobiada». Le respondí que entendía. «Gracias. Realmente gracias». Javier volvió a preguntar, «¿Y tus hermanos?». Le respondí, «Quiero llevarme también a mis hermanos. No puedo dejarlos con mi madre. Los cuidaré». Javier se sorprendió un poco, pero luego asintió. «De acuerdo, que vengan tus hermanos también. 3 o 4 personas no hacen mucha diferencia». Rompí a llorar allí mismo. Estaba agradecida, inmensamente agradecida. Javier nos había salvado a mí y a mis hermanos. Nos había salvado de la gente, de mi madre, de la vida de pobreza. Javier dijo que volaríamos la semana siguiente. Me dijo que preparara los documentos para entonces, documentos de matrimonio, visa, y también los documentos de mis hermanos. Dijo que el tiempo era escaso, pero que lo intentaríamos. Volví a casa y les dije a mis hermanos, «Iremos a España. Nos mudaremos a un lugar mejor». María se iluminó los ojos y preguntó, «¿De verdad, hermana?». Juan preguntó, «¿Dónde está España?». Sonreí y respondí, «Es verdad. España es un país lejano pero muy bueno. Allí comeremos muchas cosas ricas y estudiaremos en buenas escuelas». Mis hermanos gritaron de alegría. Mi madre estaba profundamente dormida por la borrachera. No me molesté en mirarla. Pronto dejaría esta casa, para no volver nunca más. Una semana pasó rápidamente. Preparé los documentos y empaqué el equipaje. Javier me ayudó con todo. Nos casamos, solicitamos las visas.
Los pasaportes de mis hermanos también estaban listos. Todo sucedió demasiado rápido. La última noche, miré alrededor de la pequeña habitación en la que habíamos vivido. Donde había vivido durante 20 años, había recuerdos felices y también tristes. Los días con mi padre, los días difíciles después de su muerte, pero había llegado el momento de irse. A la mañana siguiente, fuimos al aeropuerto. Javier nos llevó en coche. Mi madre no nos despidió, pero no importaba. Yo tampoco quería despedirme de ella. En el aeropuerto, Javier me dio los billetes. Los billetes llevaban los nombres de 3 personas: Isabel, María y Juan, y también el billete de Javier. Al subir al avión, me volví para mirar. La paz se extendía ante mis ojos. La ciudad que me había criado, una ciudad hermosa pero también cruel. Adiós. En el avión, Javier dijo que al llegar a España no sería fácil adaptarse. El idioma era difícil, la cultura también era diferente, pero que poco a poco iría aprendiendo. Dijo que me inscribiría en un centro de español, también buscaría escuelas para mis hermanos, y volvió a decir: cuando lleguemos a España, le daré a Isabel una habitación privada. No te veo como una mujer, soy 20 años mayor que tú, solo estoy ayudando a una buena persona. Le respondí: sí, señor, pero en mi corazón sentí un pequeño vacío. Javier realmente no me veía como una mujer, solo me veía como una persona lamentable. No, era algo natural, una diferencia de 20 años. ¿Cómo podría verme como una mujer? Para Javier, yo era solo una niña. El vuelo duró 12 horas. Mis hermanos se dormían y se despertaban. Yo no pude dormir. ¿Qué vida me esperaba en España? Estaba asustada y emocionada a la vez. El avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A través de la ventanilla, España apareció. Edificios altos, calles anchas, calles limpias, completamente diferente de La Paz. Bajé del avión con el corazón latiendo. Una nueva vida comenzaba. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era un mundo completamente diferente a La Paz, inmaculadamente limpio, inmensamente grande. Todos se movían a toda prisa, y en las pantallas electrónicas, las letras en español brillaban. Apreté las manos de mis hermanos. María y Juan miraban curiosos a su alrededor. Javier nos ayudó a recoger el equipaje. Hicimos los trámites de inmigración. Los documentos indicaban claramente que yo era la esposa de Javier y que ellos eran mis hermanos. El oficial de aduanas me miró y luego a Javier, notando una gran diferencia de edad. Pareció un poco extrañado, pero los documentos estaban en orden. Al salir del aeropuerto, Javier llamó a un taxi grande donde cabía todo el equipaje. Subimos al coche. España, vista desde el coche, era asombrosa. Edificios de apartamentos altos muy juntos, calles anchas y limpias. Los vehículos circulaban en orden. No se podía comparar con las calles estrechas y llenas de baches de La Paz. María miraba por la ventana y exclamaba sin cesar. Juan me preguntó: «¿Aquí es donde vamos a vivir, hermana?» Asentí con la cabeza. Sí, a partir de ahora. Esta es nuestra casa. El coche circuló durante aproximadamente 1 hora, y luego se detuvo frente a un gran edificio de apartamentos. Javier nos dijo que bajáramos del coche. Bajamos con el equipaje. El edificio era muy alto. Parecía tener más de 20 pisos. Subimos en ascensor hasta el piso 15. Javier marcó la contraseña y abrió la puerta. En ese momento, pensé que había contenido la respiración. La casa era demasiado grande, solo la sala de estar era más grande que toda la casa en la que vivíamos en La Paz. Un gran sofá, televisión, una cocina limpia, desde la ventana se podía ver toda la ciudad de Madrid. Javier dijo: «Esta es la habitación de Isabel», y me abrió la puerta. La habitación era grande y limpia, cama, escritorio, armario, todo parecía nuevo. La ventana también era grande, por lo que la luz entraba a raudales. Luego me señaló la habitación de al lado. «Esta es la habitación de tus hermanos. He preparado 2 camas para que María y Juan puedan compartirlas». Mis hermanos corrieron contentos a la habitación. La habitación de Javier estaba al final del pasillo, lo más lejos posible. Javier dijo: «Mi habitación está separada, así que siéntete cómoda. La casa tiene 2 baños, uno para Isabel y tus hermanos, y otro para mí».
Le di las gracias. Javier sonrió y respondió, ve acostumbrándote poco a poco. Si estás cansada, descansa. Si tienes hambre, hay comida en la nevera, tómala. Esa noche me acosté en la cama de mi nueva habitación. La cama era demasiado suave. La manta también era cálida. En La Paz, solo dormía en el suelo duro con una manta delgada. Era la primera vez que me acostaba en una cama tan cómoda. Pero no podía dormir. Todo era extraño. Era tan tranquilo. En La Paz, incluso de noche, había ruido. El sonido de los coches, la gente, los ladridos de los perros, pero este lugar era demasiado tranquilo y me sentía insegura. ¿Podría vivir aquí? Mi español todavía era rudimentario. ¿Cómo encontraría trabajo? ¿Mis hermanos se adaptarían bien a la escuela? El mayor problema era Javier. Yo vivía a expensas de él. Él me daba dinero, casa, e incluso me había traído a España. ¿Hasta cuándo podría vivir solo recibiendo así? Tenía que hacer algo, pero no sabía qué hacer. A la mañana siguiente, Javier había preparado el desayuno: tostada con tomate y jamón, huevos revueltos, café con leche, un desayuno español sencillo. Nos sentamos a la mesa. Mis hermanos probaron curiosos los huevos revueltos. Comían y exclamaban, pero decían que estaba bueno. Javier dijo, hoy descansa. Mañana buscaremos un centro de español y una escuela para tus hermanos. No hay prisa. Acostúmbrate poco a poco. Le di las gracias. Luego pregunté, Javier no va a trabajar. Javier respondió, por ahora trabajaré desde casa. Estoy preparando un nuevo proyecto de negocios, así que trabajaré desde casa. Esa tarde, di un paseo por el barrio con mis hermanos. Fuimos al supermercado, al parque. Todo era nuevo. El supermercado era inmenso y tenía mucha mercancía. El parque estaba limpio y era espacioso. Pero no podía hablar con la gente. Mi español era demasiado pobre. Solo sabía algunas frases de saludo y palabras básicas. No podía conversar decentemente. La empleada del supermercado me preguntó algo, pero yo solo supe sonreír y asentir. Esa noche, Javier preguntó, ¿qué tal hoy? Le dije honestamente, extraño, pero también aterrador. Al no poder hablar español, me siento muy frustrada. Javier dijo que no me preocupara, que la próxima semana, estudiando en el centro de español, progresaría rápidamente. Isabel es inteligente, así que se acostumbrará rápidamente. Pasó una semana, me inscribí en un centro de español. Javier me encontró un buen centro cerca de casa. Cada mañana iba a clase. Había muchos otros estudiantes extranjeros de todas partes del mundo. Todos venían aquí para aprender español. Mis hermanos también empezaron a ir a la escuela. Era una escuela con muchos estudiantes multiculturales. María y Juan tuvieron dificultades al principio, pero poco a poco se adaptaron. Hicieron amigos españoles. Yo estudiaba muy diligentemente cada día. A medida que mi español mejoraba, me sentía más segura. Podía decir frases sencillas en el supermercado y podía viajar sola en autobús. Pasaron 3 meses. Una tarde, preparé la cena. Me sentí culpable porque Javier siempre era quien cocinaba. Decidí preparar un plato boliviano, el plato favorito de mi padre. Javier terminó de trabajar y salió. Salió de su oficina porque estaba trabajando desde casa. Al oler la comida, se sorprendió. Sonreí y dije, yo lo cociné. No sé si está bueno, pruébelo. Javier le dio las gracias y se sentó a la mesa. Durante la cena, Javier dijo, qué rico, es la primera vez que como este plato, pero está realmente delicioso. Me puse muy contenta. Luego pregunté, ¿cómo es su vida en España? Le respondí, al principio fue difícil, pero ahora estoy bien. Mi español ha mejorado mucho. Mis hermanos también se han adaptado bien. Javier sonrió y dijo, ¡qué suerte! Esa noche pensé, Javier es realmente una buena persona. Nos dio una casa, nos permitió estudiar, nos compró comida. No pidió nada a cambio. Realmente solo estaba ayudando, pero poco a poco sentí una emoción extraña. Cuando Javier sonreía, mi corazón latía con fuerza. Cuando Javier me elogiaba, me sentía feliz. Cuando Javier llegaba tarde, me preocupaba. ¿Qué era esto? ¿Gratitud o alguna otra emoción? Estaba confundida. Con una diferencia de 20 años, ¿era correcto sentir esta emoción? Javier ni siquiera me veía como una mujer. Pasaron 6 meses.
Ahora podía comunicarme a diario en español con fluidez. Mis hermanos también hablaban mucho mejor español. María tenía buenos resultados en clase y Juan se llevaba bien con sus amigos. Un día decidí buscar un trabajo a tiempo parcial. No podía seguir dependiendo de Javier para siempre. Encontré un trabajo como tutora de español. Había muchos españoles que querían aprender español. Le dije a Javier que tenía la intención de empezar a trabajar a tiempo parcial. Javier preguntó si era realmente necesario. Asentí con la cabeza, diciendo que tenía que hacerlo, que no podía seguir recibiendo de Javier para siempre. Javier suspiró y luego dijo, «De acuerdo, pero no te esfuerces demasiado. Todavía tienes que estudiar y cuidar a tus hermanos. Ten cuidado». Le di las gracias. Esa noche, Javier estaba trabajando en su habitación. Preparé una taza de café y se la llevé. Javier me dio las gracias y la tomó. Me quedé allí un rato mirando a Javier. Su rostro mostraba cansancio. Trabajaba hasta tarde todos los días para preparar el nuevo proyecto de negocios. Le pregunté, ¿está muy cansado? Javier sonrió y respondió, «No te preocupes, esto no es nada». Le dije con cautela, «Si hay algo en lo que pueda ayudar, por favor, dígamelo». Ya fuera interpretar o cualquier otra cosa, Javier le dio las gracias, pero me dijo que me concentrara en mis estudios, que más tarde tendría que ir a la universidad. Esas palabras me calentaron el corazón. Javier realmente estaba pensando en mí, estaba preocupado por mi futuro. ¿Cómo no amar a una persona así? Ah, sí, ahora sabía que amaba a Javier. Un amor que superaba la gratitud. Pero no podía decirlo porque Javier no me veía como una mujer, solo me veía como una niña que necesitaba ayuda. Decidí simplemente estar a su lado, en silencio, discretamente a su lado. Eso era todo lo que podía hacer. Pasó un año. Ahora hablaba español con fluidez. Mi trabajo como tutora de español también era regular. Había ahorrado algo de dinero. Mis hermanos se habían adaptado completamente a la vida en España. María era la primera de su clase, y Juan jugaba en el equipo de fútbol. El nuevo proyecto de negocios de Javier también estaba progresando bien. Usó el dinero ganado del proyecto de litio en Bolivia para iniciar un negocio en el campo de las baterías en España y recibió buenos comentarios. Aunque estaba ocupado todos los días, siempre intentaba cenar con nosotros. Una noche, los cuatro estábamos cenando. Juan preguntó de repente, «Hermana, ¿por qué no duermes en la misma habitación con él?» El ambiente de repente se volvió incómodo. Javier parecía perplejo, mi cara se puso roja. María pellizcó a Juan y le dijo que se callara. Javier se rió y respondió, «Porque ronco, tengo miedo de que tu hermana no pueda dormir, por eso duermo separado». Juan asintió, pareciendo haber entendido. Pero yo sabía que Javier había mentido. No era porque roncaba, sino porque no me veía como una mujer. Por eso dormía separado. Esa noche me acosté en mi habitación y pensé, había pasado un año y nada había cambiado. Javier todavía me trataba como a una hermana, una buena persona, alguien que necesitaba ayuda, pero no me veía como una mujer. Era algo natural, una diferencia de 20 años. Cuando Javier tenía 21 años, yo acababa de nacer. Cuando Javier estaba en la universidad, yo todavía usaba pañales. Pero ahora tenía 21 años. Era adulta. Tenía derecho a amar a Javier. Unos días después, reuní todo mi valor. Al preparar la cena, me esmeré mucho más de lo habitual. Me hice un hermoso moño, me puse ropa limpia. También cociné los platos favoritos de Javier. Javier terminó de trabajar y regresó. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. Preguntó si hoy era un día especial. Sonreí y le respondí que solo lo había preparado para expresar mi gratitud, que le agradecía por cuidarnos durante todo el año. Javier se sentó con una expresión de incomodidad. Mis hermanos también cenaron. El ambiente era muy bueno. Después de la cena, mis hermanos se fueron a sus habitaciones. Yo lavé los platos, y Javier miraba la televisión en la sala de estar. Después de lavar los platos, fui a la sala de estar. Me senté con cautela junto a Javier. Javier me miró sorprendido, porque normalmente cada uno pasábamos tiempo en nuestras habitaciones. Dije, «Javier, tengo algo que decir». Javier apagó la televisión y me miró. «¿Qué pasa?» Respiré hondo y luego dije, «Gracias, de verdad muchas gracias. Si no fuera por usted, no sé dónde estaría ahora». Javier sonrió. «No hay de qué.
Es algo natural. Negué con la cabeza. No, no es algo natural. Me ha salvado. Nos ha dado a mí y a mis hermanos una nueva vida. Javier no supo qué responder. Continué. Y ahora soy adulta. Tengo 21 años. Ya no soy una niña. Javier pareció confundido. Quizás había adivinado lo que iba a decir. Reuní todo mi valor. Javier, yo. En ese momento, Juan salió de su habitación. Hermana, ¿me das un poco de agua? El ambiente se rompió. Me levanté para darle agua a Juan. Juan bebió el agua y volvió a su habitación. Cuando regresé, Javier ya se había levantado. Javier dijo, estoy cansado, así que voy a mi habitación. La cena de hoy estaba deliciosa. Gracias. Luego se fue a su oficina. Me quedé sola en la sala de estar. No pude decirlo. No pude confesar mis sentimientos. Pasaron unos días. Javier se volvió más ocupado de lo habitual. Salía temprano y regresaba tarde. Se saltó la cena varias veces. Parecía que me estaba evitando. Parecía que me estaba evitando a mí. Estaba segura de que Javier se había dado cuenta de mis sentimientos y me estaba evitando. Era algo natural. Una chica de 21 años que tiene sentimientos por un hombre de 41, él debe haberse sentido agobiado. Me arrepentí de haber intentado decir esas palabras. ¿No habría sido mejor quedarme en silencio? Ahora la relación entre Javier y yo se había vuelto incómoda. Aproximadamente una semana después, una tarde, Javier regresó temprano. Me llamó, me dijo que fuera a la sala de estar a hablar un rato. Me senté con el corazón latiendo. Javier tenía una expresión seria. Después de un momento de silencio, habló. Isabel, ¿qué ibas a decir la otra vez? Bajé la cabeza. Nada, señor. Javier negó con la cabeza. No, no es cierto. Ibas a decir algo. Me mordí el labio. Javier dijo, ¿no será que tienes algún sentimiento por mí? No pude responder. Javier suspiró. Luego dijo, Isabel, soy 20 años mayor que tú. Cuando tú naciste, yo ya era estudiante universitario. La diferencia de edad es demasiado grande. Iba a decir que lo sabía, pero no pude pronunciar las palabras. Javier continuó, y nunca te he visto como una mujer. Solo te veo como una persona amable, inteligente y a la que quiero ayudar. Pero solo eso. Mi corazón se rompió. Javier me miró con una expresión de arrepentimiento. Lo siento. Quizás te hice malinterpretar. Te traté demasiado bien. Si es así, lo siento mucho. Negué con la cabeza. No, señor. Javier no tiene la culpa. Soy yo quien se lo imaginó. Javier preguntó con cautela. Entonces, ¿qué haremos ahora? Contuve las lágrimas y respondí, nada cambiará. Viviremos como antes. No se preocupe. Javier pareció aliviado. Entonces, qué suerte. Tampoco quiero que Isabel y tus hermanos vivan en la incomodidad. Sonreí con dificultad. Sí, para nada incómodos. Esa noche lloré en mi habitación, me escondí la cara en la almohada y lloré en silencio. Javier no me veía como una mujer, y así sería en el futuro, pero no podía hacer nada más porque ya me había enamorado de él. Unos días después, volvimos a la vida cotidiana. Nos saludábamos por la mañana, cenábamos juntos y cada uno a su habitación. Pero algo había cambiado. Javier se volvió más cauteloso, mantuvo la distancia al hablar conmigo, como si no quisiera que me confundiera. Yo también fui cuidadosa. Traté de no mostrar mis sentimientos, sonreía y respondía, actuaba con naturalidad, pero en mi corazón sufría mucho. Así pasaron unos meses más. Me preparé para el examen de ingreso a la universidad. Javier me animó. Dijo que Isabel era inteligente, así que tenía que ir a la universidad. ¿Acaso no habías querido estudiar? Le di las gracias, pero mi corazón estaba confundido. Javier seguía tratándome como a una hermana pequeña, una hermana a la que había que ayudar. Un día, tomé una decisión. Pensé que no podía seguir así para siempre. Vivir ocultando mis sentimientos era agotador, y también vi que Javier se sentía muy incómodo. Quizás sería mejor que me mudara. Le dije a Javier que quería vivir sola, que quería alquilar una pequeña casa con mis hermanos. Javier pareció sorprendido. ¿No te sientes cómoda aquí? Negué con la cabeza. No, señor. Pero no puedo seguir viviendo a expensas suyas. Ya soy mayor y puedo valerme por mí misma. Javier pareció incómodo. Luego preguntó, ¿es por mí? ¿Por lo de la última vez, que nos sentimos incómodos? Lo negué. No, señor.
Solo quiero vivir sola. Javier pensó un momento y luego dijo, de acuerdo, si Isabel quiere, no lo impediré, pero no decidas con prisa, piénsalo despacio. Asentí con la cabeza. Esa noche realmente pensé mucho. ¿Era correcto mudarme o era correcto quedarme aquí? Estar al lado de Javier era doloroso, pero irme también era aterrador. Todavía no había encontrado la respuesta. Pasaron unos días. Me había acostumbrado a la vida en España. Mis hermanos también iban felices a la escuela. La vida era realmente tranquila. Casi ya no pensaba en mi madre. La paz ahora parecía un pasado lejano. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una tarde, sonó el timbre. Pensé que era una entrega, así que abrí la puerta. Mi madre estaba allí. Me quedé helada. Pensé que estaba soñando, pero era verdad. Aunque ya no olía a alcohol, mi madre seguía luciendo demacrada y tenía un moretón en la cara. Mi madre sonrió. Hija, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿No te alegras de ver a tu madre? No pude responder. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi madre entró en la casa, miró a su alrededor y exclamó, vaya, ¿aquí es donde vives? ¡Qué bien! España es realmente diferente. Le pregunté con voz temblorosa, ¿cómo supiste este lugar? ¿Cómo llegaste a España? Mi madre se dejó caer en el sofá y respondió, me enteré por ese agente de que te habías ido a España. También encontró la dirección. Ese agente tiene conocidos en España, así que le pidió que te siguiera con su dinero. Luego se rió con sorna. Los billetes de avión también los pagó ese agente. A cambio, me dijo que viniera aquí a pedirte algo de dinero, la mitad para él y la mitad para mí. Me estremecí. El agente había enviado a mi madre se tocó el moretón de la cara y dijo, en Bolivia, los usureros me golpearon. Los 15.000 euros se gastaron y volví a endeudarme. Venían a cobrarme todos los días y me golpeaban. Pensé que iba a morir. Justo en ese momento, apareció el agente. Dijo que te habías ido a España, que encontraría la dirección y que le dijera a tu madre que viniera a buscar dinero. Por eso vine. Tuve miedo. Mi madre no vino sola. Detrás de ella estaba el agente. Mi madre se sentó en el sofá y dijo, dame un poco de agua. Tengo mucha sed. Tuve que traerle agua. Mi madre bebió el agua y miró alrededor de la casa. Luego dijo, qué bien vives. Tu marido debe ser muy rico. También lo oí. No respondí. Mi madre dijo directamente, dame un poco de dinero, con 7.500 euros será suficiente. Tengo que pagarle a la gente, los billetes de avión, pagar las deudas. A mí no me queda mucho, así que tienes que ayudarme. Mi mente de repente se quedó en blanco. ¿7.500 euros? ¿Cómo una suma tan grande? Mi madre dijo irritada. El agente pagó 3.750 euros para los billetes de avión, y encontrar la dirección costó otros 375 euros. Tengo que pagar 3.750 euros a los usureros en Bolivia. De los 3.750 euros restantes, prometí dividirlo con el agente. Solo me quedan 1.875 euros. Te casaste bien, así que tienes que ayudarme con esto. Negué con la cabeza. No, no puedo. Ese dinero no es mío. La expresión de mi madre se endureció. ¿Qué? Tienes que recompensarme. Te crié. Quien me crió fue mi padre. Tú solo sabías beber. Mi madre se levantó de un salto. Niña malcriada. En ese momento, se oyó el sonido de la puerta abriéndose. Javier estaba entrando. Ese día regresó temprano del trabajo. Javier se estaba quitando los zapatos en la puerta cuando vio la escena en la sala de estar y se quedó helado. Miró directamente a mi madre. La voz de Javier era fría como el hielo. Inmediatamente se interpuso entre mi madre y yo. Mi madre, al ver a Javier, sonrió. Oh, yerno, ¿cómo está? Gracias por los 15.000 euros la última vez. La expresión de Javier se endureció aún más. Javier dijo con frialdad, ¿cómo supo este lugar? ¿A qué ha venido? Mi madre, altanera, dijo, para pedirle un poco de dinero, con 7.500 euros será suficiente. Tengo que pagarle a la gente. Javier dijo con firmeza, ya le di 15.000 euros. Para usted, una persona que intentó vender a Isabel a un agente. En ese momento prometimos que nunca más se pondría en contacto con Isabel.
¿Por qué ha venido aquí? Javier dijo con firmeza, no, le ruego que se vaya. Mi madre levantó la voz, ¿qué? Vengo a visitar a mi hija. ¿Por qué me echa? Javier, tranquilo pero firme. Intentó vender a Isabel por 7.500 euros a un agente. Pagué 15.000 euros para evitarlo y recibí la promesa de que nunca más molestaría a Isabel. ¿Ha incumplido su promesa y ha venido hasta aquí? Ya no tengo dinero para darle. Le ruego que se vaya. Mi madre pareció desanimada. Los 15.000 euros ya los gasté hace mucho tiempo. Javier abrió la puerta principal. Le ruego que se vaya. Si no se va, llamaré a la policía. Mi madre gritó furiosa. ¿Qué hace? Es mi hija. Javier sacó su teléfono. Llamaré a la policía si quiere. Mi madre finalmente se fue. Antes de irse, me miró y dijo, te arrepentirás. La puerta se cerró, me desplomé en el suelo. Todo mi cuerpo temblaba. Javier se acercó y puso su mano en mi hombro. No te preocupes, asentí con la cabeza, pero las lágrimas seguían cayendo. Javier me ayudó a sentarme en el sofá. Me trajo agua. Bebí el agua con manos temblorosas. Javier dijo, no te preocupes. Si ella vuelve a venir, llamaremos a la policía. No dejaré que nadie te moleste. Le di las gracias. Esa noche mis hermanos volvieron de la escuela. No les conté lo de mi madre. Tenía miedo de que se asustaran. Pero María se dio cuenta. Hermana, ¿pasa algo? Dije que nada. María pareció dudar, pero no preguntó más. Esa noche no pude dormir. Temía que mi madre volviera. Me preocupaba que les hiciera algo a mis hermanos. No podía creer que nos hubiera seguido hasta España. A la mañana siguiente Javier dijo, ya hablé con la administración del edificio. Les dije que si veían a esa persona, la detuvieran. Le di las gracias. Los días siguientes viví preocupada. Pero mi madre no volvió a aparecer. Al no conseguir dinero, quizás el agente se encargó de ella. Pensé que tal vez había regresado a Bolivia, pero eso no era el final. El agente había empezado a actuar, pero después de ese incidente, algo había cambiado. La actitud de Javier hacia mí había cambiado. Empezó a preocuparse más por mí. Me preguntaba con más frecuencia, ¿estás bien? ¿Tienes miedo? Una noche, Javier dijo, Isabel, deja la idea de mudarte. Le pregunté sorprendida, ¿por qué? Javier dijo seriamente, ahora no es seguro. Esa persona podría volver. Aquí estarás más segura. Pero no puedo seguir viviendo a expensas tuyas. Javier me interrumpió. No es vivir a expensas. Isabel y tus hermanos sois mi familia. Es natural que la familia viva junta. Al escuchar las palabras mi familia, mi corazón se calentó. Le di las gracias. Javier sonrió y asintió. Esa noche pensé que Javier había dicho que éramos familia, pero eso era solo afecto familiar, no amor de pareja. Pero así estaba bien. Solo con poder estar al lado de Javier. Pasaron 2 semanas y lo que más temía sucedió. Un día, al regresar de mi trabajo a tiempo parcial, tomé el metro y me bajé en la estación cerca de casa. Mientras caminaba, alguien me llamó. Isabel, me di la vuelta y vi a un hombre desconocido. No era desconocido. Era el agente que le había dado dinero a mi madre en La Paz, el mismo hombre que había intentado comprarme por 7.500 euros. En ese momento, todo mi cuerpo se quedó paralizado. El agente se acercó. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Vives bien? Retrocedí. ¿Por qué está aquí? El agente se rió. Tu madre vino a España, ¿no? Yo fui quien le dio la dirección. Solo vine a confirmar. Tuve miedo. Intenté huir. El agente me agarró del brazo. Oye, por tu culpa perdí dinero. Le di 7.500 euros a tu madre y ella volvió con las manos vacías. Ahora tengo que arreglármelas yo mismo. Tengo que recuperar el dinero de la indemnización. Grité. Suéltame. Llamaré a la policía. La gente de alrededor nos miró. El agente maldijo y me soltó el brazo. Me amenazó. Ten cuidado. Sé dónde está la escuela de tus hermanos. La próxima vez iré a buscarlos. Luego desapareció. Me quedé allí temblando. Mis piernas no tenían fuerzas. Me arrastré a casa. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí. Vio mi cara y se asustó. ¿Qué pasó? Le conté todo. El encuentro con el agente, las amenazas, el peligro en el que estaban mis hermanos. La expresión de Javier se endureció. Actuó de inmediato. Llamó a la policía.
También se puso en contacto con la escuela de mis hermanos, advirtiéndoles que tuvieran cuidado, que no siguieran a desconocidos. Esa noche, Javier llamó a la puerta de mi habitación. «Sal un momento». Salí. Javier tenía una expresión seria. Dijo: «Isabel, escucha mi propuesta». Asentí con la cabeza. Javier dijo: «Casémonos de verdad, legalmente. Así esas personas no podrán tocar a Isabel. Podré protegerte». Le pregunté sorprendida: «¿Casarnos de verdad? Pero usted no». Javier me interrumpió: lo sé. No amo a Isabel, pero quiero protegerte. Quiero proteger a Isabel y a tus hermanos. Para ello, debemos convertirnos en una familia completamente legal». Estaba confundida. Javier añadió: «Por supuesto, no tienes que sentirte agobiada. Seguiremos durmiendo en habitaciones separadas y llevando vidas separadas. Solo nos convertiremos en marido y mujer completamente en papel». Pensé: un matrimonio sin amor, pero si podía proteger a mis hermanos. Le respondí: «Sí, hagámoslo». Javier pareció aliviado. Al día siguiente, fuimos al registro civil del distrito para registrar oficialmente nuestro matrimonio. Aunque ya éramos marido y mujer en papel, esta vez habíamos completado todos los trámites legales. De camino a casa, Javier dijo: «Ahora estarás segura». Le di las gracias, pero mi corazón estaba confundido. Me había convertido en la esposa de Javier, pero no en una verdadera esposa. Un matrimonio por protección, pero así estaba bien. Con solo poder estar al lado de Javier, me dije a mí misma que algún día ganaría el corazón de Javier, recibiría el amor verdadero. Hasta entonces, esperaría. Después de casarnos de verdad, la vida cotidiana no cambió mucho. Seguíamos durmiendo en habitaciones separadas, llevando vidas separadas, pero hubo un pequeño cambio. Javier estaba en casa más a menudo que antes. Casi cenaba con nosotros todos los días. Mis hermanos, que antes llamaban a Javier él, ahora empezaron a llamarlo papá. Al principio, Juan lo llamó accidentalmente papá, pero Javier no pareció molesto. Al contrario, parecía feliz. Una noche, los cuatro estábamos cenando. María dijo: «Papá, hoy me dieron un premio en la escuela». Javier se iluminó los ojos y preguntó: «¿De verdad? ¿Qué premio?». María respondió con orgullo: «El primer puesto de toda la escuela». Javier aplaudió: «¡Qué bien! ¿Quieres comer algo?». María sonrió y dijo: «Quiero comer el estofado de ternera que hace papá». Javier sonrió y prometió: «Este fin de semana lo haré». Miré esa escena y sonreí. Javier era realmente un buen padre. Amaba de verdad a mis hermanos. Llegó el fin de semana. Javier cumplió su promesa y preparó el estofado de ternera. Mis hermanos ayudaron contentos. Yo también cociné. La imagen de los cuatro cocinando juntos en la cocina parecía realmente una familia. El estofado de ternera estaba listo. Nos sentamos a la mesa y comimos juntos. Estaba delicioso. Mis hermanos comieron con expresiones felices. Juan dijo: «Papá, somos una familia de verdad, ¿verdad?». Javier sonrió cálidamente y respondió: «Por supuesto, somos una familia de verdad». Juan asintió satisfecho. En ese momento, me di cuenta de que Javier veía a mis hermanos como a sus propios hijos. Ya no era una relación formal. Pero ¿y yo? ¿Qué pensaba Javier de mí? Después de la cena, mis hermanos se fueron a sus habitaciones. Yo lavé los platos. Javier estaba a mi lado ayudando. Mientras lavábamos los platos, Javier dijo: «Mis hermanos están creciendo muy rápido. María es buena estudiante. Juan es activo y fuerte». Sonreí y respondí: «Todo es gracias a usted». Javier negó con la cabeza: «Es porque Isabel los ha educado bien. Yo solo he ayudado un poco». Dije: «No, señor. Si no fuera por usted, no habríamos llegado a este día». Javier guardó silencio un momento y luego dijo suavemente: «Isabel, ¿eres feliz?». Miré a Javier sorprendida. Javier tenía una expresión seria. «¿Eres feliz viviendo aquí? ¿No te arrepientes?». Respondí: «Soy feliz. Nunca me he arrepentido». Javier pareció aliviado. «Entonces, qué suerte». Luego añadió: «Yo también soy feliz por tener a Isabel y a tus hermanos. Cuando vivía solo, me sentía muy solo, pero ahora siempre espero volver a casa». Mi corazón latió con fuerza. Javier continuó: «Es la primera vez que sé que tener una familia es tan bueno. Gracias por venir aquí, Isabel». Dije:
Yo también le doy las gracias por aceptarnos. Nos miramos un momento. En ese instante, algo pareció cambiar. Los ojos de Javier eran diferentes a los de antes, más cálidos, más profundos. Pero luego Javier evitó mi mirada. Ya terminé de lavar los platos. Voy a trabajar un rato. Y se fue a su oficina. Me quedé sola en la cocina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Qué significaba esa mirada de hace un momento? Pasaron unos días. Javier cambió poco a poco. Su mirada hacia mí, su voz, sus acciones, todo tenía cambios sutiles. Un día me resfrié. Estaba cansada y no pude ir a la escuela. Tuve que quedarme en casa. Javier canceló una reunión y se quedó en casa conmigo. Compró medicinas y me preparó sopa de arroz. Puso su mano en mi frente para comprobar mi temperatura. Esa mano era tan cálida. Le dije que estaba bien, que fuera a la empresa. Javier negó con la cabeza. El trabajo de la empresa puede esperar. Isabel es más importante. Esas palabras casi me hicieron llorar. Javier estuvo a mi lado todo el día. Me trajo agua. Me recordó que tomara la medicina. Me tapó con la manta. Por la noche, la fiebre había bajado. Mi cuerpo se sentía mucho más ligero. Javier pareció aliviado. ¡Qué suerte! Le di las gracias. Javier sonrió y dijo, «Es algo natural». Esa noche Javier durmió fuera de mi habitación. Dijo que por si pasaba algo durante la noche, dormiría en el sofá. Por la mañana, al salir, vi a Javier durmiendo en el sofá. La postura era muy incómoda. Seguro le dolería el cuello. Le eché una manta. Luego pensé que Javier estaba cambiando. Había empezado a mirarme con otros ojos, pero no estaba segura. Quizás era solo mi imaginación. Unos días después, la empresa de Javier tuvo una cena. Era una fiesta familiar. Javier dijo que quería llevarme a mí y a mis hermanos. Dudé. Todavía me sentía incómoda apareciendo en público, pero como Javier me lo pidió, fui. El lugar era un restaurante elegante. Los empleados de Javier y sus familias estaban todos allí. Todos me miraron con sorpresa. Quizás se sorprendieron de que la esposa de Javier fuera tan joven y hermosa. Alguien preguntó, «Ustedes dos tienen una diferencia de edad bastante grande, ¿no?» Javier sonrió y respondió, «Sí, tenemos 20 años de diferencia, pero no hay ningún problema». Luego me tomó de la mano. Lo miré sorprendida. Javier me tomó de la mano con naturalidad. Era la primera vez que nos tomábamos de la mano frente a la gente. Mi cara se puso roja. Javier no se dio cuenta y continuó charlando. Me tomó de la mano durante toda la cena. De camino a casa, mis hermanos se quedaron dormidos. Solo estábamos Javier y yo despiertos. Le pregunté con cautela a Javier, «Antes, ¿por qué me tomó de la mano?» Javier guardó silencio un momento y luego respondió, «Para parecer marido y mujer delante de la gente». «Ah, así que era eso». Me sentí un poco decepcionada. Pero Javier añadió, «Y porque quería tomarte la mano». Mi corazón se desplomó. ¿Quería tomarme la mano? Javier no respondió. Solo se concentró en conducir. Al llegar a casa, llevamos a mis hermanos a sus habitaciones. Javier y yo nos quedamos en la sala de estar. Reuní todo mi valor y le pregunté a Javier, ¿de verdad quería tomarme la mano? Javier dudó un momento y luego asintió. Pregunté, ¿por qué? Javier respondió, «No lo sé. Simplemente, últimamente no paro de pensar en Isabel». Mi corazón latió con fuerza. Javier continuó, «Antes te veía como una hermana pequeña, como alguien a quien había que ayudar, pero últimamente me siento diferente». ¿Diferente? Javier dijo con dificultad, «Te veo como una mujer». Pensé que había contenido la respiración. Javier confesó, «Cuando Isabel sonríe, cuando cocinas, cuando cuidas de tus hermanos, no puedo apartar la vista, no dejo de mirarte. Ya no sé qué es esto». Le dije con voz temblorosa, «¿Es amor?» Javier me miró y luego dijo, «Quizás también me he enamorado de Isabel». Las lágrimas brotaron de mis ojos, las palabras que había esperado durante más de un año. Javier preguntó confundido, «¿Por qué lloras?» Dije algo mal. Negué con la cabeza, «No, señor, es que estoy demasiado feliz». Javier pareció sorprendido. «¿Feliz?» Sonreí y confesé, «Yo también te amo, Javier. Te he amado desde hace mucho tiempo». Javier pareció no creerlo. Preguntó, «¿De verdad? ¿Un viejo como yo?» Sonreí y respondí, «La edad no importa.
Javier es el hombre más maravilloso que he conocido. Javier se acercó lentamente, me tomó de la mano. Esta vez no es para que la gente vea, sino porque de verdad quiero tomarte la mano. Javier dijo, Isabel, ¿podemos empezar de verdad ahora? Como marido y mujer de verdad. Asentí con la cabeza. Sí, acepto. Javier me abrazó, cálido, feliz, el momento que había esperado durante más de un año. Después, todo cambió. Javier ya no dormía solo. Se mudó a mi habitación, por supuesto, muy lentamente y con cuidado. Necesitábamos tiempo para acostumbrarnos el uno al otro. Por la mañana, Javier ya estaba a mi lado. Al principio, era incómodo, pero poco a poco nos acostumbramos. El calor de Javier, su respiración regular, todo era muy agradable. Mis hermanos también se dieron cuenta. Una mañana María sonrió y dijo, «Hermana, últimamente pareces muy feliz». Sonreí y respondí, «¿De verdad? ¿Se nota tanto?». María asintió, «Sí, papá también. Me alegro de que ustedes dos hayan encontrado el uno al otro». Juan también dijo, «Ahora sí parecemos una familia de verdad». Abracé a mis hermanos. Dije que éramos una familia de verdad. El negocio de Javier siguió prosperando. La empresa de baterías creció, las ofertas de inversión también aumentaron. Pero Javier no solo tenía trabajo, valoraba el tiempo con la familia. Cada fin de semana salíamos a divertirnos, íbamos al parque de atracciones, veíamos películas, comíamos cosas ricas. El tiempo que pasábamos riendo juntos era muy feliz. Un fin de semana, Javier propuso, «Vamos a Málaga a pasar el día». Mis hermanos gritaron de alegría. Yo también estaba muy feliz. Este era nuestro primer viaje familiar desde que dejamos Bolivia. La semana siguiente, compramos los billetes de avión. Los 4 fuimos a Málaga. Málaga era hermosa. El mar, el cielo, el viento, todo era muy tranquilo, completamente diferente de la árida altiplanicie de La Paz. Jugamos en la playa. Juan, al ver el mar por primera vez, gritó emocionado. María recogió conchas marinas. Javier nos tomó fotos. Miré las olas y pensé que hacía 2 años no podría haber imaginado esto. Una pobre vendedora de frutas de La Paz, en España, de viaje familiar con el hombre que amaba. Javier se sentó a mi lado. «¿En qué piensas?». Sonreí y respondí, «Pienso que soy muy feliz». Javier me tomó de la mano. «Yo también. Es gracias a Isabel». Negué con la cabeza. «Es gracias a ti». Nos miramos y sonreímos. Esa noche, en la habitación del hotel, después de que mis hermanos se durmieran, Javier y yo salimos al balcón. Podíamos ver el mar. La luz de la luna se rompía en las olas centellantes. Javier dijo, «Isabel, tengo algo que confesar». Miré a Javier. Javier dijo, «Desde la primera vez que vi a Isabel, me sentí atraído». «¿De verdad?». Javier asintió. «Eras hermosa e inteligente, pero por la edad no me atrevía a admitir esos sentimientos. Amar a una chica 20 años menor que yo, pensé que era absurdo». Lo escuché en silencio. Javier continuó, «Trabajando juntos durante 3 meses en Bolivia, cada vez me gustabas más. Cuando Isabel sonreía, cuando trabajabas duro, cuando resolvías problemas con inteligencia, no podía apartar la vista, no dejaba de mirarte. Por eso, cuando tu madre intentó venderte, no pude soportarlo. 15.000 euros no fueron un desperdicio. Solo quería proteger a Isabel». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Javier me secó las lágrimas y dijo, «Después de traerte a España, seguí ocultando mis sentimientos. No quería ser una carga para ti. Solo quería ser alguien que te ayudara, pero ya no pude soportarlo más». Viendo a Isabel sonreír, cocinar, cuidar a tus hermanos en casa, cada vez te amaba más. Dije, «Yo también te he querido desde hace mucho tiempo, pero pensé que no me veías como una mujer, así que intenté renunciar». Javier sonrió. Ambos éramos tontos. Sonreí y asentí. Javier me abrazó. «Te amo, Isabel». Le respondí, «Yo también te amo, Javier». Nos abrazamos así durante mucho tiempo. Después del viaje, la vida cotidiana se volvió aún más feliz. Javier me besaba para despedirse antes de irse a trabajar. Me abrazaba al regresar a casa. Preparábamos la cena juntos. Veíamos películas juntos. Mis hermanos también parecían muy felices. Crecieron en un ambiente estable. María entró en secundaria
y Juan mejoró en el fútbol. Un día, Javier propuso, «Prepárate para el examen de ingreso a la universidad». Le pregunté sorprendida, «¿Universidad?». Javier asintió. «Isabel es inteligente. En la universidad podrás hacer muchas más cosas. Yo te ayudaré». Dudé. «Pero las tareas del hogar y mis hermanos». Javier sonrió. «Aquí estoy yo, y tus hermanos ya son mayores. Isabel también tiene que perseguir sus sueños, ¿no?». Le di las gracias. Así que empecé a prepararme para el examen de ingreso a la universidad. Hice el examen de certificación de español y obtuve una puntuación alta. Solicité la admisión especial para estudiantes extranjeros. Unos meses después, recibí la carta de admisión, Facultad de Negocios de una buena universidad en Madrid. Lloré de alegría. Javier y mis hermanos me felicitaron. El día de la inauguración del curso, Javier y mis hermanos vinieron conmigo. Nos tomamos muchas fotos. Pensé que una vendedora de frutas de La Paz como yo, admitida en una universidad en España, era como un sueño. La vida universitaria era ajetreada pero divertida. Estudiaba mucho y hice muchos amigos. Javier siempre me apoyó, me preparaba la cena a altas horas de la noche durante la temporada de exámenes y se sentaba a trabajar en silencio a mi lado mientras yo hacía mis tareas. Pasó otro año. Ya era estudiante de segundo año. Mis notas eran buenas, así que también recibí una beca. Una noche, Javier preparó una cena especial. Encendió velas y preparó vino tinto. Pregunté, «¿Qué pasa?». Javier sonrió. «Han pasado 3 años desde que conocí a Isabel por primera vez». «Ah, es verdad. Lo había olvidado», Javier dijo. «Hace 3 años, cuando conocí a Isabel por primera vez en el mercado de La Paz, nunca pensé que mi vida cambiaría así. Tú tampoco lo pensaste». Javier me tomó de la mano. «Isabel, gracias. Gracias por venir a mi vida». Sonreí. «Yo soy quien debe darte las gracias. Gracias por salvarme». Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón se desplomó. Abrió la caja. Dentro había un anillo. Un hermoso anillo de diamantes. Javier dijo, «Legalmente, ya estamos casados, pero nunca te pedí matrimonio de manera formal. Isabel, te pregunto una vez más, ¿aceptas estar a mi lado toda la vida?». Llorando, respondí, «Sí, estaré a tu lado toda la vida». Javier me puso el anillo en el dedo. Me quedaba perfectamente. Nos besamos, felices, realmente felices. En ese momento, mis hermanos salieron de la habitación, aplaudieron. De hecho, Javier se lo había dicho a mis hermanos de antemano, así que estaban esperando en la habitación. Los 4 nos abrazamos. Éramos una familia de verdad, no de sangre, sino conectada por el corazón. Pensé y recordé la noche de desesperación en La Paz, hacía 2 años, el día en que casi me venden, el día en que Javier me salvó. Si ese día no hubiera conocido a Javier, ¿qué habría sido de mí? No me atrevo a imaginarlo. Gracias a Javier pude tener una nueva vida. Mis hermanos también crecieron felices, y yo encontré el amor. La diferencia de edad, la diferencia de nacionalidad, todo era diferente, pero nos amábamos. Solo con eso era suficiente. Pasó otro año. Ya era estudiante de 3er año. Encontré el estudio de mi especialidad muy interesante y ya había decidido lo que quería hacer en el futuro. Quería trabajar en el campo del comercio internacional. Poder hablar español y aymara era una gran ventaja. María ya estaba en el último año de secundaria. Se estaba preparando para el examen de ingreso a la universidad. Con sus buenas notas, probablemente entraría en una buena universidad. Juan ya estaba en secundaria y se había convertido en un jugador clave del equipo de fútbol. La empresa de Javier siguió creciendo. La tecnología de las baterías fue reconocida y firmó contratos con grandes corporaciones. Él estaba ocupado, pero se veía muy feliz. Llegó la primavera. Una tarde de sábado, Javier propuso, «¿Vamos al Parque del Retiro a pasear?». Acepté de inmediato. Mis hermanos tenían planes con amigos, así que fuimos solo nosotros 2. El parque estaba abarrotado de gente. Las jacarandás florecían rojas. El viento soplaba haciendo caer los pétalos. Caminamos de la mano, en un silencio cómodo. Después de un largo rato, nos sentamos en un banco de piedra, mirando a la gente pasar. Javier dijo, «Me acuerdo de hace 4 años». «¿Hace 4 años?». Javier asintió. «El primer día que conocí a Isabel en La Paz».
La imagen tuya vendiendo frutas en el mercado la recuerdo muy claramente. Yo también recordaba que era la primera vez que veía a un asiático. Javier sonrió. Te hablé en un español tan raro. ¡Qué vergüenza! Le tomé la mano y dije, fuiste muy guay. La imagen tuya intentando hablar español. Javier me miró. Desde ese momento me sentí atraído por Isabel, hermosa, inteligente, pero no pude expresarlo. ¿Por qué? Por la diferencia de edad y porque no estaba seguro de poder proteger a Isabel. Apreté la mano de Javier. Me protegiste y me sigues protegiendo. Javier sonrió y dijo, Isabel, tengo algo que decir. Miré a Javier. Javier dijo seriamente, quiero organizar una boda de verdad. Me sorprendí. ¿Una boda? Pero ya estamos. Javier negó con la cabeza. Legalmente somos marido y mujer, pero nunca celebramos una boda de verdad. Quiero que Isabel use un hermoso vestido de novia. Quiero pararme frente a todos y hacer mi voto. Mi corazón se calentó. Javier continuó. Y quiero ir a Bolivia. Quiero ir a tu país a encender incienso para tu padre. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Le di las gracias. Mi padre estará muy feliz. Javier me abrazó. Los pétalos de jacarandá volaban sobre nosotros. 3 meses después, celebramos una pequeña boda. Los amigos de Javier, los empleados de la empresa, mis amigos de la universidad, todos vinieron. No mucha gente, pero fue una ceremonia íntima. Me puse un vestido de novia blanco. María me ayudó a maquillarme. Al mirarme al espejo, no podía creerlo. Una vendedora de frutas de La Paz como yo, vistiendo un hermoso vestido de novia como este. Entré en la iglesia. Javier me esperaba en la puerta. Llevaba un traje muy elegante. Javier me tomó de la mano y caminamos juntos. Mis hermanos fueron delante esparciendo flores. Nos paramos frente al oficiante. Hicimos nuestros votos. Javier dijo que juraba amar y proteger a Isabel toda su vida. Yo también dije que juraba amar y estar al lado de Javier toda su vida. Intercambiamos anillos y nos besamos. Felicidad, realmente felicidad. En la recepción, Javier dijo, hoy quiero agradecer a Isabel por haberse convertido en mi esposa. Hace 4 años, cuando la conocí por primera vez en Bolivia, nunca pude imaginar que mi vida cambiaría así. Isabel me ha dado una familia, me ha enseñado el amor, me hace sentir una persona feliz cada día. Aunque haya una diferencia de 20 años, eso no importa. Lo único importante es mi amor sincero por Isabel. Todos aplaudieron. Yo lloraba y reía. Después de la boda, nos fuimos de luna de miel. Mis hermanos se quedaron en casa de un amigo de Javier. El destino era Bolivia. Después de 4 años, regresé a La Paz. Al bajar del avión, la sensación era extraña. El aeropuerto era a la vez familiar y desconocido. Al salir del aeropuerto, sentí el aire de La Paz, el aire frío de la altiplanicie. Me sentí un poco sin aliento, hacía mucho tiempo que no regresaba, así que necesitaba tiempo para adaptarme. Fuimos al mercado donde solía vender frutas. Ese puesto ahora lo vendía otra persona, una chica joven, se veía tan pobre como yo. Le compré fruta a esa chica, mucha. La chica dio las gracias y sonrió. Javier preguntó, ¿cómo te sientes? Me siento extraña. Hace 4 años estaba allí. Javier me tomó de la mano. Ahora es una vida diferente. Asentí con la cabeza. Sí, ahora es una vida diferente. Al día siguiente, fuimos a la tumba de mi padre. Un pequeño cementerio en la iglesia de La Paz. Mi padre estaba allí. Me arrodillé y dije, Padre, he vuelto. ¿Está bien? Javier también se arrodilló a mi lado. Padre, es la primera vez que me presento. Soy el esposo de Isabel, me llamo Javier. Le conté a mi padre, Padre, soy muy feliz. He conocido a una buena persona. María y Juan también están creciendo muy rápido. No se preocupe, padre. El viento sopló como si mi padre estuviera escuchando. Javier dijo, Padre, juro amar y proteger a Isabel toda mi vida. También criaré a María y Juan, lo prometo. Lloré, nos quedamos allí un rato y luego nos levantamos. Javier me secó las lágrimas. Nos quedamos en La Paz unos días. Fuimos a la escuela donde estudié, al parque donde mi padre me llevaba. También pasamos por la antigua casa, solo la vimos de lejos. No quería entrar, temía que mi madre estuviera allí, pero Javier dijo, no te preocupes, estoy aquí.
Caminamos juntos hasta la puerta de la casa. La casa seguía vieja y destartalada. Llamamos a la puerta. Nadie respondió. Le preguntamos a los vecinos y nos dijeron que mi madre se había mudado a otro lugar hacía 2 años. Me sentí aliviada. Menos mal que no la encontramos. Una semana después, regresamos a España. Mis hermanos nos esperaban en el aeropuerto. Corrieron a abrazarnos. Hermana, bienvenida a casa. Los abracé. Sí, ya estoy en casa. Javier también abrazó a mis hermanos. Papá, te echamos de menos. María y Juana sintieron. Volvimos a casa, nuestra casa. Esa noche, los 4 cenamos juntos. Conté historias de Bolivia. Mis hermanos escucharon con interés. Después de la cena, mis hermanos se fueron a sus habitaciones. Javier y yo nos quedamos en la sala de estar. Javier dijo, «Isabel, ¿eres feliz?» Sonreí y respondí, «Sí, soy realmente muy feliz». Javier me abrazó. Yo también. «Gracias por venir a mi vida, Isabel». Abracé a Javier y dije, «Yo soy quien debe darte las gracias. Gracias por salvarme, por amarme». Nos abrazamos así durante mucho tiempo. Fuera de la ventana, estaba la vista nocturna de Madrid. Las luces centelleaban. Pensé en hace 4 años. Yo era una vendedora de frutas en el mercado de La Paz. Una chica que casi fue vendida a un agente. Una chica sumergida en la desesperación. Quería decirle a esa chica que pronto sucedería algo bueno, que conocería a una buena persona, que sería feliz. La edad no importa, la nacionalidad tampoco. Hay amor, hay sinceridad, hay un corazón para el otro. Solo con eso es suficiente. Javier dijo, «Te amo». Yo también respondí, «Te amo». Nuestra historia continuará. Seguiremos riendo juntos, llorando juntos, envejeciendo juntos durante mucho tiempo más, y nos amaremos para siempre. Esa es nuestra promesa, una promesa para toda la vida. La historia que quería contar termina aquí. Gracias por escuchar y acompañarnos. Si la historia de hoy te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Cada clic tuyo es una gran motivación para que produzcamos videos. Estamos recopilando historias reales. Los seleccionados recibirán un pequeño obsequio, así que participa activamente. Muchas gracias. Volveremos con más videos. Sí,